Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer cómo utilizar de principiante más o menos a experto lo que es este artículo que tenemos aquí. Básicamente este es un mini compresor o una mini bomba de aire portátil, un arrancador, una linterna, un inflador, desinflador. Hay muchas funcionalidades en lo que es este dispositivo, pero he visto que la gente lo compra pero no sabe cómo utilizarlo. Así que te voy a mostrar más o menos la mayoría de funcionalidades que tiene este dispositivo. Bueno, yéndolo con lo más básico, directamente aquí encontramos lo que es un puerto de carga, que es para conectar algún dispositivo, ya sea tu teléfono, tus audífonos, lo que tú quieras, siempre y cuando sea por cable USB. Vale, aquí lo tenemos, solamente conectamos lo que es nuestro cable USB, lo conectamos aquí. Aquí va a encender un modo que lo tenemos en modo de salida de la carga y cuánta carga tiene este dispositivo, que en este caso tiene la carga completa. Solamente vamos a conectar nuestro dispositivo, nuestro teléfono y demás. Ahora, para cargar este dispositivo, lo que es el tomacorriente y demás, vamos a ocupar lo que es un cable USB tipo C. En este caso pues es esta entrada que tenemos en la parte de abajo. Solamente conectamos el puerto aquí y el otro extremo lo conectamos a un cubito de carga, a un adaptador de carga. ¿Cómo sabemos que ya está cargado al 100%? Pues bueno, directamente tendremos tres modos, o tres pantallitas o tres LEDs que nos van a indicar cuando la carga esté completa. En la parte de hasta abajo enciende un LED cuando la carga esté baja. Cuando la carga esté a la mitad o un poquito más de la mitad, enciende un LED un poquito más arriba, indicándonos que la carga ya está más o menos como a la mitad o un poquito más de la mitad, ¿no? Y cuando la carga está completa, enciende el LED de la parte un poquito más arriba, dándonos a entender que la carga ya está completada al 100%. Cuando la carga esté al 100%, el tercer LED debe de quedar estático, por lo que si todavía está parpadeando de que enciende y apaga, todavía no se ha cargado al 100%. Cuando ya esté estático es que ya está al 100%. Ahora, también tenemos la funcionalidad de linterna. Para esto es que debemos encender lo que es este dispositivo. ¿Cómo lo encendemos? Pues directamente dejamos presionado lo que es el primer botón. El primer botón es para encender el dispositivo, tanto como para apagarlo. Tenemos el botón de más y el botón de menos, que estos son para regular lo que es la presión que queremos en los neumáticos o en las llantas de tu motocicleta, de tu auto o de tu bicicleta, ¿no? Tenemos el botón de linterna y el botón para intercambiar en los diferentes modos. Para encender el dispositivo solamente dejamos presionado lo que es el primer botón hasta que la pantallita encienda. Lo dejamos presionado, ahí como lo ven está cargando, esperamos a que encienda y ahí lo tenemos. Directamente ya cuando encendió, enciende en un modo en específico. En este caso enciende en modo para inflar llantas de auto. Si queremos cambiar otro modo, presionamos el último botón, presionamos. Ahorita tenemos el modo para inflar llantas de motocicleta, cambiamos de modo. Ahorita tenemos el modo para inflar llantas de bicicleta, volvemos a presionar este modo. Ahorita tenemos el modo para inflar balones, aquí lo tenemos. Y aquí con los botones y más y menos podemos presionar o regular lo que son los PSI que nosotros queramos ponerle a lo que son las llantas o los balones. Podemos volver a presionar lo que es el botón del modo. Ahorita tenemos el modo personalizado para pues poder moverle aquí lo que queramos, ¿no? Y podemos pasar al último modo, que es este que tenemos aquí en la parte de abajo. Este es tal cual como una mini bomba de aire que tenemos en la parte derecha, que son estas hoyitos que tenemos aquí. Tenemos el botón o el hoyito para inflar y el hoyito para desinflar. Para utilizar estas funciones es indispensable utilizar lo que es el aditamento o el accesorio de esta como manguera que tenemos aquí. Esta solamente se pone del lado que tú quieras utilizarlo. Por ejemplo, aquí tenemos inflar, la ponemos con la muesca que tenemos ahí. Deslizamos un poquito a la derecha para que esto se asegure. Bueno, espero y se pueda ver ahí a cámara. Se asegura. Y ahora sí, para iniciar lo que es este modo, solamente le damos en el botón de encendido y empezar a echar aire por la parte del otro extremo. Bueno, siempre y cuando lo hayamos puesto en el apartado de inflar. Si no, si lo ponemos en el apartado de desinflar, pues en lugar de echar aire, va a chupar aire o a absorber aire. Y ya solamente cuando no lo queremos utilizar, alineamos las muescas, sacamos la manguera y listo. De esta manera pues tenemos lo que es el inflador de pues colchones o globos o lo que tú quieras usar, ¿no? En este caso lo puse en su lugar para que veas más o menos cómo echa aire. Espero no disturbe mucho lo que es el micrófono. Lo encendemos. Lo apagamos
Y te digo, va a depender mucho de dónde lo hayas puesto. En este caso lo puse en inflar, pero si lo hubiera puesto en la parte de abajo, en lugar de echar aire, pues va a chupar aire, ¿no? Pues siendo redundantes. Ahorita tenemos el cuarto botón, que es el de la lámpara. Simplemente lo presionamos y nos va a encender una luz blanca para ayudarnos en la oscuridad o en la noche, cuando tú quieras, ¿no? También tenemos el modo de luz de ayuda. Si volvemos a presionar el botón, en lugar de una luz blanca enciende una luz roja que empieza a titilar. Como lo ven, titila un tanto lento, como para darle señal a los demás de que ocupamos ayuda o algo por el estilo. Si volvemos a presionar el botón, la luz roja empieza a parpadear muchísimo más rápido, dando pues señales de que ocupamos ayuda a los de alrededor o cuestiones así, ¿no? Y lo volvemos a presionar para apagar lo que es la luz. Ahora, para pasar a lo que es el modo de inflar llantas de neumáticos, llantas de automóvil, de motocicleta, de bicicleta, lo que vamos a ocupar es el accesorio o el aditamento, que es este que te muestro en pantalla. Como lo ven, tiene la boquilla como para poner lo que son las válvulas de las llantas, y del otro lado contamos con lo que es esta, que pues es la boquilla que va directamente aquí. Solamente se atornilla, se pone hasta el tope. En este caso pues lo ponemos aquí y lo empezamos a enroscar, que con una mano es bastante complicado, pero pues creo que sí puede. Bueno, creo que no, lo voy a poner a dos manos. Pues bueno, una vez habiéndolo colocado de manera correcta en la parte de aquí, lo ajustamos bien la presión y ahora vamos a cambiar el modo para inflar neumáticos. Recordemos que lo dejamos en el modo de bomba de aire, por lo que el aire saldría por acá. Lo cambiamos al modo de neumáticos, en este caso para coches, y ajustamos lo que es el PSI o la presión del aire para las llantas. En este caso está a 36, lo podemos bajar o lo podemos subir dependiendo pues de tu configuración o de lo que tú quieras en tu automóvil. Y ya nada más conectaríamos lo que es la válvula al otro extremo de lo que es el aditamento. Lo conectamos, bajamos esta palanquita y ahora sí, en este caso te digo que está a 36 PSI. Al momento de encender esta funcionalidad es bastante importante recomendarte que no la dejes encendida durante mucho tiempo, ya que esto genera mucho calor. Y si lo dejas encendido yo te recomendaría más de 5 minutos. Bueno, yo te recomendaría no dejarlo encendido por más de 5 minutos, ya que si lo dejas encendido, la manguera se empieza a calentar adentro, los dispositivos o con el sistema que trabaja esto también se calienta y puedes dañar tu dispositivo, todo tu artículo, ¿no? Así que bueno, una vez teniendo en consideración esto, conectamos esto a la llanta y le damos en el botón de encendido. Te digo que al momento de encender esto va a hacer muchísimo ruido, por lo que pues ya será cuestión tuya. Lo voy a encender para que tengas en consideración más o menos qué ruido hace. Lo voy a encender, ¿va? 1, 2, 3. Una vez encendido, echa aire por aquí y se va a detener en automático cuando haya alcanzado la presión que tú le hayas asignado el momento de la configuración, ¿no? Bueno, eso, o si se derrite antes, pues ya dependerá tú, ¿no? Te digo, no te recomiendo utilizarlo por más de 5 minutos de manera continua. Puedes utilizarlo 5 minutos, luego descansas unos 3 minutos y lo vuelves a utilizar cuando tú quieras. Una vez que ya hayas acabado de utilizar lo que es esta función, te recomiendo quitar lo que es esta boquilla. Solamente se desenrosca de la manera contraria en la que lo pusiste y esto sale con total normalidad. Y ahora, en algún dado caso que tú quieras inflar tus llantas, pero no utilices la medida estándar o la medida que usualmente se utiliza aquí en México, que son los PSI, también podemos cambiarlo a lo que son las medidas de bar, manteniendo presionado lo que es el último botón. Lo dejamos presionado, ahorita lo tenemos en modo bar, cambiamos al modo PSI, cambiamos al modo de kilopascal, creo que sí se llama kilopascal, aquí lo tenemos, ¿no? Podemos cambiarlo al otro modo, que es kilogramo por centímetro cuadrado o cúbico, creo que es, no alcanzo a ver, no, cuadrado, kilogramo por centímetro cuadrado, ahí lo podemos poner. También podemos regresar a lo que es el bar, para que lo tengas entendido por si te acomodas más por alguna otra de estas medidas que tenemos aquí. Y ahora pasamos a lo que es la funcionalidad más importante, o al menos a la que yo le veo más importancia, a lo que es este dispositivo, que es el arrancador o el sistema para ayudarnos a encender un vehículo cuando la batería esté baja. Para esto vamos a ocupar lo que es el accesorio que nos viene incluido en esta caja, o en esta compra, en este artículo, que es este que tenemos aquí. Directamente este es el indicador o la descripción del indicador. Bueno, aquí la tenemos, ¿no? Tenemos el conector en el dispositivo, que es este que nos aparece como con un icono de un cochecito, como con un cochecito aquí pintado. Solamente levantamos esta tapa y encontramos lo que es el conector para este adaptador o este accesorio que es el arrancador.
conectado a lo que es este arrancador o este adaptador, vamos a encontrar dos pinzas caimán o dos pinzas estas, una que es roja y la otra que es negra. Es muy importante que tengas en consideración que debes de conectar esto de manera pues correcta a lo que es la batería de tu coche o la batería de tu moto. Por si la batería de tu moto está baja o no enciende o no arranca, pues probablemente esto te sea de ayuda para poder arrancarlo y seguir tu camino, ¿no? El rojo es el positivo, aquí tenemos señalado un botoncito o un icono de un más, ya que el rojo va con el rojo con el positivo, ¿vale? Quiero dejar esto muy en claro. El negro tenemos un símbolo de un menos, este va con el negativo, o se hace con el negro. El negro con el negro, el rojo con el rojo. Creo que sería muy fácil interpretar todo esto. Ahorita esto ya se apagó. Porque como no se estaba utilizando, pues tiene su sistema como para que se apague y no se malgaste la batería. Ahora, ¿cómo conectamos este adaptador? Pues simplemente descubrimos esta tapita y solamente tiene un modo para entrar. Si nosotros lo ponemos de manera incorrecta, vemos que aquí no entra, ni con la mayor fuerza no entra, así que va del otro lado. Una vez conectado ya esto va a encender unas luces en este adaptador y un pitador. Como lo ven, ahorita mismo enciende en rojo y verde. Y en el apartado de acá creo que no muestra nada. Pero bueno, ahí lo tenemos. ¿Cómo interpretamos estas lucecitas? Pues bueno, aquí tenemos que cuando está en verde es que ya está listo para utilizarse. Esto es cuando ya lo hayamos conectado a lo que es la batería de nuestro coche, de nuestra motocicleta o lo que tú quieras, ¿no? Cuando enciende en rojo y tenemos el pitido constante, o sea, hace que enciende la luz roja y empieza así como de pip, 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 significa que el cable está en cortocircuito, por lo tanto lo mejor sería desconectarlo de manera inmediata. Ahora, cuando enciende una luz roja y el buzzer o el sonido es periódico, por así decirlo, enciende la luz roja y empieza como pip, pip, pip. Eso significa que los cables están al revés, o sea, que conectaste el positivo con el negativo y el negativo con el positivo, así que eso significa cuando enciende en luz roja y el buzzer o el pitido es de manera periódica. Tenemos el caso que encienda la luz roja y verde de manera como alternativa, como lo que está pasando ahorita mismo, que enciende la luz roja y la luz verde. Déjame te muestro. Bueno, ahorita ya se apagó, pero ¿qué significa eso mismo que acabamos de ver? Que enciende la luz roja y la luz verde, pues significa que no está conectado a nada. O que la batería no la detecta, por lo tanto pues sería lo mejor posible si esto te aparece ya teniendo conectado los caimanes a tu batería, pues checar lo que es este adaptador, comprar alguno nuevo o checar si tiene algún falso contacto o demás, ¿no? Pero eso significa cuando enciende en rojo y verde de manera pues continua, como lo tenemos aquí en pantalla. Y pues ya creo que en este video abarqué todas las funcionalidades de lo que es este dispositivo. Supuestamente este dispositivo se llama Jump Starter, más o menos aquí viene, que es el modelo ATJ201. Te digo, tiene bastantes funcionalidades, tanto lo que es el cargador para tu teléfono, tus audífonos, lo que tú quieras, como para cargar este artículo, el botón de encendido, el botón de subir o bajar lo que es la presión de aire, el botón para la lámpara, el botón para cambiar los diferentes modos de lo que queremos hacer con este dispositivo, la linterna, el conector para inflar llantas o neumáticos. En la parte derecha encontramos lo que es el puerto para conectar lo que es el arrancador, el arrancador de los autos o el arrancador para motocicleta, y el apartado de la bomba de aire, tanto para inflar o desinflar artículos o lo que tú quieras, ¿no? Te digo, globos, colchones, lo que tú quieras. Y bueno, ha sido todo en cuestión de lo que es este video de principiante, yo creo que de principiante a experto con este dispositivo. Espero haberme explicado de la mejor manera para que todo haya sido entendible, todas las funcionalidades que tiene este dispositivo. Y pues ya, básicamente esto ha sido todo en cuestión de este video. Nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.